Adelante, doctora Leti. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación se siente sumamente honrada y orgullosa esta tarde por tener pues un día más, un martes más, trabajando directamente en estas magníficas conferencias que son de gran aprendizaje para nosotros. La Universidad Autónoma de Nuevo León les da también la bienvenida, pero sobre todo nuestra coordinadora, la doctora Montserrat Arango, nuestra subdirectora general, la doctora Margarita González, y el doctor Juan Antonio Garza. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros, por coincidir esta tarde todos y todas, y decirles que esperemos que sea un momento ameno. A los maestros, maestras, estudiantes, bienvenidos sean todos ustedes. Déjenme comentarles que la doctora María Elena Hernández Ramírez es profesora e investigadora en el Departamento de Estudios de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Así es de que aquí traemos ahora la Universidad de Guadalajara muy cerquita también con nosotros. Está especializada en estudios de sociología, desde el periodismo mexicano contemporáneo, esos estudios desde un aspecto sociológico, ¿no? Que ahora sabemos que en estos momentos actuales cada día lo requerimos mucho más. Es doctora en Información y Comunicación por la Universidad de París, Francia. Así es de que bienvenido. Maestra en Periodismo y Comunicación por la Universidad también de Iowa en Estados Unidos. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Ha dirigido la licenciatura en Comunicación Pública del 2007 al 2011 en el Departamento de Estudios de Comunicación Social y la maestría en comunicación en la Universidad de Guadalajara. Actualmente es miembro del Colegio del Departamento, del DEX y de la Junta Académica en Comunicación y el Comité Curricular de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Pública. Pertenece al capítulo de Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, el AMEDI, y es analista en medios de comunicación y periodismo desde esa responsabilidad de comunicación pública. Ha trabajado muy directamente en informaciones directas con proyectos de Jalisco como Vamos, en el área de la comunicación, en el diario Milenio también de Jalisco, y muchas de sus publicaciones, entre ellas El periodismo en México, El despegue e institucionalización en el 2018, desde el marco de la interpretación para el contexto mexicano, es coordinadora en ambos, sobre todo el dilema en periodismo mexicano, en el Journal Research in México, así como también ha colaborado en World of Journalism y es miembro del Consejo Científico del SUS Le Journalisme. Decirle que gracias desde la subdirección de posgrado nos sentimos muy honrados, así como también la doctora Reina, nuestra coordinadora del doctorado, la doctora Daniela, coordinadora de comunicación, sobre todo de la maestría en comunicación y al igual en las maestrías en comunicación y periodismo deportivo, y también al doctor Francisco, así como también al maestro Irán, que aquí estamos, y todos nuestros maestros que son nuestros compañeros, que son también colegas y que también deseamos escucharte, pero sobre todo agradecerte por tu disponibilidad de tiempo y sobre todo por la entrega y profesionalismo que hoy nos comunicas con tu proyecto. Muchísimas gracias, doctora, bienvenida y qué gusto recibirte y tenerte con todos nosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Leticia. Doctor Francisco, a todos los funcionarios, disculpen que no los nombre, pero si les parece bien, podemos comenzar de lleno agradeciendo la atención de quienes tienen el tiempo, estudiantes y profesores, para conversar sobre un tema que me parece apasionante. Espero lograr invitarles a que conozcan el campo en el que estoy actualmente investigando y que para efectos de conversar con ustedes, nombré de esta manera que vamos a hablar sobre periodismo transfronterizo. Entonces, les anticipo que voy a ir un poco rápido para llegar al momento en el que ustedes, si tienen preguntas, las puedan plantear y dialoguemos. Entonces, bueno, vamos a empezar situando de dónde viene este tema de investigación, este tema de interés que me parece muy importante en la actualidad y que tiene una nomenclatura
pues muy atractiva, pero deberíamos cuestionar siempre cómo nombramos a las cosas. Periodismo de investigación transfronterizo, y lo situamos en América Latina para llegar en particular a un caso mexicano a través de una organización que aquí, como ven, se llama Conectas. Les cuento que hace 2 años fui invitada por la Asociación Alemana de Comunicación a participar en un debate teórico en torno al periodismo que en ese momento llamaban cross-border, transfrontera. La traducción es siempre un poco subjetiva, pero vamos a entender que se trata de un concepto que intenta abarcar prácticas periodísticas hasta cierto punto novedosas, hasta cierto punto, y que surgen desde hace mucho tiempo, pero desde hace una década aproximadamente, pero la discusión teórica es convocada porque no hay acuerdos. No hay acuerdos sobre cómo nombrar ciertas prácticas en el periodismo de investigación, vamos a hablar de esto, y que a través de esta reunión internacional se trata de llegar a conocer las experiencias en torno a esas prácticas que ahorita estamos llamando cross-border journalism o periodismo transfrontera, y veremos que también se le nombró periodismo en red. Entonces, surge precisamente el interés en esta investigación porque en la conferencia el tema principal era conceptualizar un fenómeno que está expandiéndose, emerge desde hace como una década, pero paulatinamente va tomando espacios. Cuando les dé características, se van a dar cuenta de que estamos muy familiarizados y familiarizadas con el resultado de este periodismo, pero que no nos hemos cuestionado de qué se trata. La forma de llamar las prácticas a las que se refiere el periodismo transfronterizo tiene algunas de estas etiquetas. Periodismo de investigación, fíjense, transnacional. Eso normalmente nos da una idea, desde la economía política, una idea negativa. No es el caso. Periodismo a través de las naciones, periodismo investigativo transnacional. Y es importante notar que el énfasis está en periodismo de investigación. Quienes enseñan periodismo saben y tienen toda la razón en cuestionar que el periodismo en principio siempre debe ser de investigación, pero en la práctica conocemos que la mayor parte del periodismo que recibimos no es a profundidad, no es a fondo, no es de largo aliento, no es de investigación. Entonces, las prácticas que estamos tratando de nombrar también son llamadas proyectos periodísticos transnacionales, periodismo innovativo. Fíjense la fragilidad de esa etiqueta. Esto es muy interesante. Periodismo transnacional colaborativo, y el énfasis está en colaborativo. No es lo mismo que una discusión también vigente en la investigación sobre periodismo, que simplemente habla de periodismo colaborativo. Eso no tenemos tiempo de aclararlo, solamente les pido que conserven la idea de que es distinto hablar de periodismo transnacional colaborativo. Y una etiqueta con la que fuimos convocados a ese debate es cross-border, cruzando fronteras, a través de las fronteras, y que desde diferentes asociaciones se ha ligado con las plataformas digitales. Entonces, la manera inmediata en que nombraron los investigadores que me invitaron estas prácticas de las que queremos discutir su epistemología, su conceptualización, es periodismo en red. Vamos a situar ese fenómeno del periodismo dentro de la gama de transformaciones que la sociedad ha transitado y sigue viviendo en la era digital. No vamos a discutir si se le llama era digital, era de internet, postindustrial. Denme el beneficio de la duda para efectos de ir más rápido. Aceptemos que vamos a situar que dentro de todas las transformaciones sociales que han ocurrido y siguen ocurriendo en la era de la digitalización, el periodismo es una de las prácticas que se ha visto más afectada en diferentes sentidos. Hemos presenciado prácticamente 2 décadas, 20 años de transformaciones sin fin, no acaban. Nombro algunas, pero no son todas. Por una parte, quienes conocieron redacciones anteriores a la digitalización pueden entender a qué nos referimos
con que se digitalizan los procesos en las redacciones. Emergen medios que circulan en Internet. Originalmente eran solo transferir el contenido del soporte papel al vehículo en línea, pero tomaron otro carácter, otra lógica de producción, otras formas de plantear los contenidos, incluso de generar el periodismo, y por eso decimos evolución, es una evolución de los medios en línea, es una de las transformaciones en la era digital en que el periodismo se ve muy afectado. Deslocalización de la producción. Así como se producen otro tipo de mercancías, el periodismo industrial empezó a beneficiarse de las posibilidades de la Internet para enviar contenidos, páginas completas de contenidos, a través de señales digitales. Entonces, se generan procesos productivos que técnicamente se llaman sinergias, y en Monterrey ustedes tienen ejemplos extraordinariamente claros con los grupos Milenio y Reforma, que, como saben, tienen diferentes diarios en otras ciudades del país y que se comunican, se comparten fragmentos del contenido que después se entregan en un solo producto. Entonces, deslocalizar la producción es una de las consecuencias de estas transformaciones. El modelo de financiamiento del periodismo es un tema que se puede discutir en otro momento, se desmorona. Simple y sencillamente lo menciono de esta manera. No es nada más así, pero vamos a decir, menos lectores, menos anunciantes, menos interés en las noticias, aparecen los fenómenos del periodismo participativo, entre comillas lo ponemos, de la incursión de los cibernautas en distribuir contenidos. El caso es que el modelo de financiamiento del periodismo lleva a que paulatinamente, y esto tampoco acaba, las redacciones se reduzcan al mínimo, tanto en personas como en inversión de recursos. Entre los males de esa reducción de recursos para los diarios, se suprimen equipos de investigación que solo en algunos medios los teníamos. Bueno, me gustaría saber en cuántos medios prevalecen los equipos de investigación que tienen un grupo de periodistas dedicados expresamente a hacer periodismo de fondo. Y esto es fascinante, pero no es el tema de nosotros ahora. Se produce periodismo para satisfacer al cliente. ¿Cómo lo quieres? A la carta. La algoritmización en la forma de que nos lleguen los contenidos, en protocolos establecidos para que recibas cierto tipo de información conforme a tu consumo, circulación, pero también producción. De esto nada más menciono un ejemplo. Hay noticias en la actualidad en el mundo que son producidas por robots. ¿Por qué? Porque el algoritmo noticia es conocido y genera incluso mejor redacción que en muchos diarios. Y ahora viene lo que sí es nuestro tema. Estamos situando dentro de las transformaciones en el periodismo en el área digital la emergencia y desarrollo del periodismo colaborativo transfronterizo. Transfronterizo, decía yo que esto no es nuevo. En el 2008 se publican libros y artículos que manifiestan, las publicaciones siempre salen tarde, manifiestan inquietudes que ya venían desde principios de la primera década del siglo XXI. ¿Qué sucede? Se observa que por fenómenos transnacionales, entre ellos uno fácil de ubicar es el calentamiento global, hay nuevas formas de producción de noticias y los investigadores plantean que se necesita analizarlas a partir de que se trata de otra epistemología. Las crisis transnacionales generan flujos de información a través de las fronteras, desterritorializando la producción, y entonces se empieza a hablar de periodismo global o global journalism. El periodismo global, y voy a usar nada más las definiciones de Peter Bergles, pero hay más, me parecen estas muy puntuales. El periodismo global nos está planteando un tipo de información. ¿Qué es eso de con aspecto global? No alcanzamos a analizarlo, pero ustedes observen cómo ciertas publicaciones de medios internacionales
ahora les llamamos transnacionales, tienen el mismo formato, no nada más los mismos temas, sino en términos de el empaquetamiento de la información, siguen la misma lógica. De alguna manera tiene que ver con el uso de las tecnologías, de algo que le llaman visualización, de laboratorios de producciones multimedia, por ejemplo, y se usan estos recursos tecnológicos además de una cierta lógica para elegir los temas y para presentar la información. El periodismo global genera reportes o noticias sobre temas que trascienden las fronteras, es decir, desde la interpretación de Vergles, asuntos que afectan a regiones, no nada más a los estados-nación. Regresemos al calentamiento global. Por supuesto que no es un problema de un país. Entonces, regiones, información interesada con problemas regionales que genera prácticas que trascienden las fronteras. Un periodismo global no se trata de los reportes de los corresponsales o de las noticias que producen las agencias internacionales. Es el reporte de asuntos en un lugar que afectan a una región. Y este tipo de periodismo lo que quiere es encontrar las conexiones entre acontecimientos económicos, políticos, sociales y ecológicos que ocurren en diferentes partes del mundo y que interesan a la región. Entonces, periodismo transfronterizo en América Latina, vamos viendo. Quiero nada más dejarles la inquietud de que el periodismo al que vamos a ilustrar, de qué hablamos cuando hablamos de periodismo transfronterizo, se ha normalizado porque lo publican medios de comunicación que conocemos. Les dice algo Panama Papers, les dice algo la Casa Blanca de Peña Nieto, les dice algo Odebrecht, y puedo seguir con ese tipo de temas enormes que los vemos publicados los productos en distintos diarios. El trabajo que hay atrás de todo eso es enorme y ha sido colaborativo, pero no nos preguntamos quién pagó, quién lo hizo y por qué fue así. Entonces, el fenómeno de este tipo de periodismo, de temas que afectan a regiones y que para generarlo se requiere colaboración, se está expandiendo, se está complejizando y pongo entre comillas, lo estamos dando por hecho. Los medios han dejado de pagar investigación periodística, pero sí publican investigación periodística que es generada por equipos de periodistas altamente calificados. Después vamos a llegar a las organizaciones que impulsan este periodismo y que les ofrecen los contenidos, son acuerdos de aliados informativos para que tenga impacto lo que se investigó. Y entonces parece normal. Y hablamos incluso de espacios como el de Carmen Aristegui, en donde muchos de los trabajos son realizados por equipos de periodistas externos. Y el acuerdo con Aristegui es dar su espacio para que se publiquen. Bueno, el debate en torno al concepto sigue vigente. ¿Qué se debate? ¿Qué tipo de información se está produciendo? La epistemología del conocimiento que estamos recibiendo a través de este tipo de información. Y algo muy importante, ¿cómo se financia? ¿Cómo se va a mantener? Sabemos cómo se financia en la actualidad, pero ¿es sustentable? Espero que lleguemos al momento en que les muestre que estamos en peligro. El modelo de financiamiento de estos proyectos de periodismo transfronterizo está en construcción. El periodismo transfronterizo en América Latina no es exactamente el mismo que en países a los que llamamos desarrollados, particularmente digo Europa, no digo Estados Unidos porque las prácticas son distintas. En Europa hay todavía un espíritu más cercano, más crítico, cercano a ciertas miradas de América Latina, y las características del periodismo transfronterizo que ocurre en Europa son similares al que ocurre en América Latina, fundamentalmente en el financiamiento y también en algunos países de África. Pero presumimos, y en eso estoy trabajando en el caso de Conectas, que las diferencias también son importantes si consideramos que los sistemas sociales en que se genera son importantes. Los obstáculos, la actitud de los públicos, entre otros factores, hacen diferente la práctica del periodismo transfronterizo.
Cuando me invitaron, me pidieron que documentara las iniciativas de Networking Journalism en América Latina. La verdad, en 2018 yo no había entrado a ese tema. Sí conocía el caso de Conectas, que hoy les voy a exponer, pero yo no sabía que se trataba de este periodismo. Entonces me puse a buscar a través de documentos, de sitios, de entrevistas, y encontré 13 iniciativas en América Latina que trabajan, que nacieron más o menos de la misma manera, que tienen casi la misma metodología para producir el periodismo, y los perfiles de los periodistas participantes también es muy similar, siempre muy alto perfil. El discurso sobre el periodismo en los sitios de estas 13 iniciativas y los reportes anuales que presentan siguen la misma lógica. Cuando lleguemos al momento de que es la Fundación Knight asociada con el Centro de Formación de Periodistas de Investigación, todos con su sede en Estados Unidos, y que tienen formatos y que tienen criterios para otorgar los recursos, entenderemos que los reportes anuales sean tan semejantes. Las fuentes de financiamiento son una clave para darnos cuenta de las similitudes. Por una parte, permiten la existencia de estas iniciativas, y para muchos va a ser familiar la Fundación Knight para el periodismo en las Américas, el International Center for Journalists, el Centro Internacional para los Periodistas, la Fundación Nieman, que está en la Universidad de Harvard, y la iniciativa de periodismo de investigación para las Américas, que se deriva de la Fundación Knight. Todo conduce a la Fundación Knight. Esto es un poco diferente. Hay proyectos financiados un poquito por Knight, un poquito por Open Society Foundations. ¿Qué es eso de Open Society Foundations? Enseguida les doy una cápsula. Pero aquí viene algo que lo voy a dejar nada más como ya sé que tengo que analizar este aspecto, no me piden respuestas ahora. La Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo, el Fondo Nacional para la Democracia en los Estados Unidos, de aquí sale el dinero que financia, no a Open Society, pero sí a proyectos relacionados con la Fundación Knight. No significa inmediatamente dinero del diablo, no inmediatamente. He mencionado algunos casos, dije Panama Papers, que están develando problemas que deberíamos conocer sin el financiamiento internacional, pero no era posible. Bueno, también Fundación Ford, Fundación McCormick. En algunos casos hay un poquito de dinero alemán con la Fundación Henry Boll. Les decía que las fundaciones de la Open Society son diferentes que las de la Knight Foundation, pero el discurso es el mismo. No leemos todo, nada más quiero que vean cómo dice que las fundaciones de la Open Society trabajan para construir democracias inclusivas cuyos gobiernos rindan cuentas a sus ciudadanos. Trabajan por la justicia, la democracia, la gobernanza y los derechos humanos. Todo suena muy bonito. La influencia de las fundaciones de la Open Society está marcada con los círculos en verde. Es una imagen de ellos mismos. Y ahora, como quiero llegar a América Latina y luego a México y que ustedes hablen, entramos a que el periodismo en red o periodismo de investigación en México y en el continente, en el subcontinente de América Latina, también se dice periodismo de investigación. Dejamos ese debate para otro momento. Se habla de periodismo de datos y de minería de datos. Se habla de periodismo de profundidad, de periodismo de largo aliento. Las etiquetas, lo que significan, en el fondo, es develar lo más que se pueda todas las relaciones de poder, la corrupción, seguimiento del poder, vigilancia de los recursos públicos en función de la idea amplia ideal, de la ideología profesional, de que el periodismo debe orientar a la ciudadanía para que tome decisiones oportunas en una democracia. Bueno, los proyectos que apoyan las organizaciones que impulsan el periodismo en red son específicos. No estamos hablando de que son medios que hacen este tipo de periodismo. Estamos hablando de que periodistas en lo particular se alían, se coordinan, se integran
a proyectos específicos para hacer trabajo colaborativo. Y la mayor parte, solo una no, la mayor parte de las organizaciones que impulsan el periodismo transfronterizo en América Latina se declaran a sí mismas como sin fines de lucro. No viven, los periodistas que hacen estos reportajes, no viven de ese periodismo. No se trata este tipo de periodismo de hacer la nota diaria, no. Ya dijimos que es a profundidad. Y en América Latina es fácil documentar que el tipo de trabajos que generan estas prácticas de periodismo transnacional se concentran en asuntos claramente delimitados. Corrupción, crimen organizado, derechos humanos, cada vez más se incluyen asuntos de género, algo que le llaman en inglés wrongdoing, malas prácticas de los gobernantes y problemas relacionados con el medio ambiente. Sí son en parte decisión de los periodistas, pero son líneas de trabajo dictadas por quienes financian. Entonces, en América Latina, encontramos que desde 2003 empieza a emerger el periodismo colaborativo transfronterizo a través de un medio que ya existía. Desde 1998 existía El Faro en El Salvador, pero con apoyo de la Fundación Knight tiene un impulso y genera un equipo que lo incluye en estas iniciativas, en estas 13 iniciativas que identifiqué de periodismo transfronterizo, cross-border, etcétera. Es notable el número de organizaciones que emergen en América Latina, organizaciones que promueven el periodismo transfronterizo de investigación. Es notable las que nacen en estos 5 años, entre 2010 y 2015. No espero que lean esta tabla, pero quiero nada más decirles, aquí tenemos el año de fundación y podemos ver que antes de 2011 hay 5 iniciativas, incluyendo la del Faro que ya existía. Y a partir de allí hay otras 9, no es cierto, si son 13 no pueden ser 9, son otras 8, pero que nacen en ese lapso corto hasta 2015. Entonces, nada más para que sepan en qué ando, ubico a la organización periodística, en qué país se sitúa, qué propósitos declara. Casi todos se manifiestan como non-profit o sin fines de lucro. Y como independientes y periodismo de investigación es algo que deben declarar, porque si no, no reciben los apoyos y se supone que es lo que hacen. Pero ¿quiénes los apoyan? Si tuviéramos el tiempo nos detendríamos a ojo de buen cubero. Vemos rápidamente que Open Society Foundations, vemos que Fundaciones Knight, aquí vemos National Endowment for Democracy y la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, etcétera. Y los temas que cubren son los que leí hace rato, no me detengo. Enfatizo el caso de Conectas, porque de todas las organizaciones que promueven el periodismo de investigación, Conectas ha impulsado en los países de América Latina, ha impulsado el trabajo. Esta línea la tengo que actualizar. Aquí debería decir 20 países, porque en la actualidad son 20 los países que incluye Conectas. ¿Qué significa? Que periodistas de 20 países han recibido apoyo de Conectas y hacen trabajo colaborativo entre sí. Diferentes periodistas de diferentes países han colaborado para generar productos. Entonces, entre esos países está México como el primero de todos los que han producido con Conectas y eso llama mi atención. Los temas van a aparecer más adelante otra vez, pero son básicamente los mismos que leímos cuando Open Society dice que apoya. El fondo está en impulsar la democracia. Y vean, National Endowment for Democracy. Es decir, esto siempre deja la inquietud de ¿por qué nos apoyan para democratizarnos? Pues, insisto, no quiero ponerlo negativo, que bueno que nos apoyan, simplemente ¿por qué no lo hacen los medios y las empresas nacionales? Aquí vemos otras organizaciones que nada más quédense con el nombre, Aliados AL de América Latina, Ojo Público, Convoca es de Perú, también tiene mucho impulso. Y vamos a que todos los caminos nos llevan a la fundación, al Centro Knight para el periodismo y al International Center for Journalists. Estas dos están relacionadas entre sí y con Conectas. En otro momento espero escribir y espero que me puedan dar retroalimentación ustedes al respecto.
aquí estoy reiterando que la mayoría de las organizaciones que promueven el periodismo transfronterizo están vinculadas por las organizaciones de la Knight Foundation y del International Center for Journalists. ¿Por qué les planteo esto si se los acabo de decir? Vean, por favor, el Centro Internacional para Periodistas tiene programas. Uno de los programas es de periodismo. Entre esos programas de periodismo hubo un programa para financiar reportaje de investigación en las Américas. Las Américas es de Estados Unidos para abajo, normalmente. Y aquí vemos que en junio se venció. Decía, construir redes para trabajar en conjunto, temas cross-border, transfronterizos. Aquí aparece Conectas como socio y van a ver que en todos los casos el apoyo a los proyectos es por ambas instancias. Por fortuna, esto lo descubrí apenas hoy, se acaba de renovar un año más, solo un año más. Aquí fueron varios años. Hubo, de 2013, son 7 años que tuvimos dinero para hacer periodismo de investigación en las Américas. Y se acaba de renovar, yo creo que por negociación del director de Conectas, un año más. Y también creo que por la pandemia, porque tienen ahora muchos trabajos de COVID. Entonces, así se llama, Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas. Un año más de dinero. Las becas, los donativos y los fondos de los Estados Unidos, de acuerdo a lo que he revisado, constituyen mucho más del 50% del dinero con el que se mantienen los proyectos de investigación transfronteriza. Una de las organizaciones, nada más para enfatizar esta observación, una organización de Perú, que es muy interesante, porque IDL tiene que ver con asuntos legales, es una organización de defensa legal, pero tiene un ala periodística, y declara que casi el 90% de sus fondos viene de donativos internacionales. Aquí vemos una especie de cuentas, de rendición de cuentas, de que el apoyo que ha habido desde 2013, el momento en que se genera el fondo para apoyar la investigación en América Latina, al menos desde 2013 hasta 2020, se han producido 120 investigaciones a fondo con los temas que pueden ver ustedes allí. Voy a darle rápido porque no vamos a alcanzar. Y Conectas, que es a donde quería llegar, y ya vamos a llegar también a México, sobresale porque en la actualidad tiene 20 países como aliados. Uno de ellos es Estados Unidos. Dejamos después a Convoca. ¿Qué países? Los que pueden ver en la pantalla. Llama la atención que no está Uruguay, llama la atención que no está Puerto Rico. Ahorita no me sé toda la geografía de América Latina, pero pueden ver que están muchos, entre ellos México. Voy a ir tratando de sintetizar cómo trabaja Conectas. Conectas como plataforma que impulsa proyectos de investigación a fondo transfronterizos, es decir, de temas que afecten e interesen a la región. La región pueden ser 3 países de América Central o pueden ser varios países de América Latina. Trabaja a través de algo que llaman un hub logístico. En esta organización que reúne a los principales periodistas que han colaborado en proyectos transfronterizos, es fascinante. Se les brinda apoyo tecnológico como qué, cómo visualizar tus reportajes, cómo trabajar con diseñadores desde la planificación, cómo generar proyectos de investigación mejores que tesis doctorales, siguiendo una lógica de investigación social que incluso maneja hipótesis. Y tienen apoyo profesional en el campo periodístico, tanto para editar, pero no es una edición sencilla de simplemente corrección de contenidos. No, tiene que ver con cómo se presentan, cómo se contextualizan, cómo se contrastan datos de diferentes países, cómo no dejar un cabo suelto. Y ese hub también facilita formación. Todos ustedes pueden encontrar mucha información si entran al sitio de Conectas, abierta para quien la quiera tomar, pero siempre hay que llenar cuestionarios de perfil, de manera que formación y además, si tienes un proyecto que valga la pena, te ayudan a recoger, a recaudar, a obtener fondos para proyectos específicos. Pasan por una prueba mayor que la de los protocolos de tesis. Los 4 pilares de trabajo de Conectas, ellos los definen
así: producción periodística, formación y entrenamiento, un laboratorio digital en donde básicamente se trabaja con desarrolladores web y el acelerador de oportunidades que tiene que ver con el financiamiento. El gráfico de ellos está más bonito, pero dice lo mismo que acabo de mencionar, así que me voy rápido. Este es el método de Conectas. Vean el discurso que utilizan para describirlo. Me gusta mucho el tono de esperanza. Conozco a periodistas que colaboran con ellos y conozco al director de Conectas. Es un periodista totalmente honesto, extraordinariamente bien formado, comprometido con su interés investigativo y con la región, de manera que la idea de que el dinero viene de los gringos y que eso hay que cuestionarlo, sí prevalece, pero en este momento estoy un poquito más con el síndrome de Estocolmo. Estoy un poquito más tratando de valorar todos los aportes que ha hecho la organización para después hacer los cuestionamientos del caballo de Troya, de se nos están metiendo con el caballo de Troya. Vamos a dejar eso para otra investigación. Pero entonces, ellos describen su metodología con metáforas. Dicen, es un protocolo muy completo. No es circular, no es de que empezamos aquí y cerramos acá. No, es un proyecto de crecimiento, es en espiral. Terminas y empiezas, terminas y empiezas. Nunca acabas de formarte. Entonces, identifican talentos a través de convocatorias. Es muy interesante, no lo metí en la presentación, pero se llama, la convocatoria se llama Investigatón. Cada año convocan al Investigatón, de manera que los periodistas que son seleccionados son reunidos en un lugar, en esta ocasión virtual, pero anteriormente en físico, en Conectas, para discutir con ellos cómo planificar sus investigaciones y asesorarlos y acompañarlos. Esto es muy bonito, hablan de acompañamiento, desde el principio hasta el fin, desde la idea hasta la, fíjense, republicación, no solo la publicación. Un aspecto muy importante del método de Conectas y de otras organizaciones que impulsan el periodismo transfronterizo es que lo que más les importa es que circulen los contenidos. Aquella idea de la exclusiva no tiene sentido aquí. Se trata de que la información llegue a quienes tiene que llegar y transforme y genere impacto. Entonces hay un acompañamiento editorial con la metáfora también de apoyarte, apancalamiento de publicaciones y preparar una nueva generación de periodistas. Hablan ellos de crear comunidad. Insisto en que la parte crítica de todo no la estoy alcanzando a decir, pero sí la tengo en cuenta. El propósito de Conectas es aumentar el impacto. Esto es muy importante. Les he preguntado a ellos a qué se refieren con impacto y tengo diferentes discursos de su parte y tengo observaciones, pero siempre hablan de impacto. Esto tiene que ver también con las exigencias de las organizaciones que financian. Ustedes vean cómo los organismos estadounidenses siempre piden cuál es el impacto. Entonces, documentar el impacto tiene que ver no nada más con cuántas veces se publica o cuántas clics tiene en el sitio web, no. Tiene que ver con qué pasó después del reportaje de Peña Nieto, qué pasó después de Panama Papers. ¿Hubo cambios estructurales? Entonces, la republicación lleva a una comunidad informativa que se llaman aliados informativos en su lenguaje y con los que nos ponemos de acuerdo para tú me publicas y yo te publico. O bien, si no le vas a darle permiso a tu periodista de que dedique ciertas horas para realizar la investigación. Nosotros le vamos a dar el dinero y el acompañamiento y vas a publicar el trabajo, pero no en exclusiva, porque este trabajo significa 1, 2, 3, todos publicamos y así se generan golpes informativos que en principio generan impacto. Bueno, entonces se trata con estos proyectos, los propósitos de Conectas, enriquecer el enfoque. Por ejemplo, si alguien en México está investigando sobre desaparecidos, no es el único país de América Latina en donde ocurre este fenómeno. De manera que vamos a trabajar con Guatemala, con Salvador, con etcétera, y a través de las experiencias de otros colegas y otros países, se enriquece el contexto y se genera una investigación de impacto transnacional. Se descubren redes de poder. Las investigaciones que mencioné inicialmente son las que más conocemos. Hay muchas más, pero Odebrecht, Panama Papers, y podemos encontrar otras semejantes que nos hablan de redes. Ahorita hay algo de los bancos, FinCEN creo que se llama, redes de poder.
Entonces, la idea es observar, llaman, desde una perspectiva regional. Perspectiva regional en el lenguaje cotidiano de nosotros es como si habláramos de la región occidente del país, es Jalisco, Nayarit y no sé qué. No, esa no es la región. Hablamos de región transfronteriza. Conectas es una sala de redacción remota. Todos los que estén trabajando en un proyecto se coordinan a través precisamente de los recursos de la web y de protocolos que tienen, protocolos con mucha seguridad. Esto es muy bonito, vean las metáforas. Es una redacción en la que yo soy tu editora, pero no me vas a pagar. Mi inversión se va al banco del tiempo. Cuando yo necesite, voy a verme beneficiada con lo que Conectas me ofrece y con tu apoyo también. Así le llaman ellos, solidaridad. Entonces, una explicación cuando hablamos de acelerador de oportunidades es que hay apoyo para producir, para viajar, para analizar, visualizar y generar productos multimedia, entre otras cosas. Este mapa no he podido encontrarlo actualizado. En 2015 que lo publicaron, nos mostraba la influencia de Conectas con solo 13 países. Ahorita son 20. México en Conectas, hace un año todavía se hablaba de solo 100 periodistas. Estuve revisando todo lo que pude y tenemos ahora en el hub de periodistas de Conectas 150 de 20 países. De todos esos periodistas, hay 35 mexicanos, equivalen al 23 punto y tantos %. Es el más alto porcentaje de periodistas de todos los países que participan. Eso es muy importante. Además, la relación con el director es extraordinariamente buena. Si les dice algo Lilia Saúl, que trabaja para el Universal, ella es editora en México de Conectas. Se habla también de ciertas maneras de organización. Aquí no les puse lo que es, pero pueden entrar a la página. Se coordinan por nodos. Entonces, el nodo mexicano es el más amplio dentro de todos los nodos de Conectas. Y aquí ya dije lo del Banco del Tiempo. Gracias a lo que ganas, depositas en el Banco del Tiempo, puedes recibir apoyo para tu producción periodística, ampliar el impacto de tus historias. Le llaman historias, nunca hablan de noticias, porque no escriben noticias, pero escriben sobre temas de manera más amplia y escriben investigaciones especiales y escriben reportajes. Las historias es lo más cortito que publican, pero implica la metodología de investigación social de Conectas. También recibes asesoría editorial, asesoría legal, apoyo para administrar los recursos y actualización, toda la que quieras. De manera muy rápida, decía, México tiene 35 miembros en el hub. No vean los otros números porque los tengo que actualizar. Las investigaciones especiales, aquí tampoco lo actualicé, pero hasta 2018, de todas, México tenía más del total de investigaciones. Y seguramente es lo mismo en la actualidad. ¿Cuál es el perfil de los periodistas que trabajan con Conectas? El más alto nivel. Premios de periodismo internacional. No solamente gente que conocemos. Hay periodistas sumamente jóvenes que han ganado premios y que trabajan para medios con nombres menos conocidos, pero sus especialidades son las que están en pantalla. Corrupción, transparencia, rendición de cuentas, periodismo de datos, etcétera. Crimen organizado, asuntos medioambientales. Son especializados y el 60% de ellos no tienen un empleo fijo. Son freelancers. Estoy cerrando. Hay mucho que decir, pero para que ya podamos cerrar como habíamos prometido y que ustedes tengan poquito tiempo o todo el que quieran, yo tengo tiempo para hablar. Bueno, el Centro para la Formación, el Centro de Formación para Periodistas en las Américas se crea en 2003. Esta historia es muy interesante. Un brasileño en 2002 es becado en un consorcio de periodistas y él hace la propuesta y desde Rosenthal Alves, que tal vez lo conocen y no ha soltado el gran proyecto que ha generado el dinero para la investigación y la formación de periodistas de investigación en América Latina. Este lapso es muy importante para México. 2008-2010, acuérdense que 2006 se declara la guerra contra el narcotráfico y que la violencia en general en el país y entre esto, la que afecta a la prensa, al periodismo, se ve exacerbada. Entonces hay mucha inversión de los Estados Unidos en dar capacitación para periodismo de riesgo, para protección de periodistas
y para investigación relacionada con tráfico de drogas. Hay, por ejemplo, entrenamiento, se ha llamado de muchas maneras. Yo he tomado algunos de estos cursos. Cobertura periodística de la violencia, luego de drogas, etc. Ahora estamos conociendo cursos, cobertura en COVID, porque también implica riesgos para los periodistas. En 2012 es muy importante, porque aquí entra un dinero nuevo, que no estamos viendo en la pantalla, pero el impulso al proyecto, recuerden que en 2013 se abre ese programa de 7 años para financiar investigación periodística transfronteriza. Allí tiene que ver Carlos Eduardo Huertas, el director de Conectas. Él hizo le llaman fellowship, fue becario en 2012, genera un proyecto que en 2013 se materializa como Conectas y que genera hasta ahora 7 años completos de dinero para el periodismo de investigación transfronterizo. En 2016 entra el dinero, esto sí me preocupa, de esta institución estadounidense. Investiguen y después ven por qué me preocupa. National Endowment for Democracy. Pues es Fondo Nacional para la Democracia. Dice nacional. ¿Para la democracia de quién? Bueno, debemos analizar las implicaciones de esta inserción. Lo que vemos es que el discurso de los financiadores en torno a por qué apoyar no nada más el periodismo, sino todas aquellas acciones que democraticen, que garanticen la rendición de cuentas, la gobernanza y los derechos humanos en las Américas, su discurso institucional es bastante coherente. Sostiene que se trata de temas clave, pues hasta a nosotros nos conviene, pero no deja de ser un enigma entender cómo la National Endowment for Democracy financia temas clave para el desarrollo de la región. Por favor, no se queden con la mirada conspirativa, pero no la puede ignorar. Quienes promueven Conectas y otras organizaciones transfronterizas de periodismo transfronterizo hacen permítanme tomar algo, hacen una refuncionalización, le dan una función diferente a las ideas que se le proponen para investigar sobre temas clave. Toman como si fuera un gran paraguas. Temas clave, pues sí, entonces vamos a justificarlo como temas clave y vamos a enfocarnos en lo que es relevante para cada país. Y le podemos dar sin duda el enfoque regional. No es trampa, es entender cómo es América Latina. Hay muchos beneficios para la sociedad con los resultados de los reportajes transfronterizos financiados por Conectas y por otras organizaciones, pero en este caso Conectas. Hay periodismo de profundidad crítico que hace mucho tiempo no lo vemos impulsado por los medios establecidos. Si ustedes me dicen CNN, pues CNN no es mexicano. Si ustedes me dicen, busquen organizaciones y verán que Animal Político tiene financiamiento extranjero. Búsquenle. Mexicanos contra la Corrupción tiene financiamiento extranjero. Entonces, bueno, tenemos periodismo con perspectiva de derechos humanos. Cuando se toma a fondo y no como un discurso, sí cambia la mirada de quienes hacen el periodismo y quienes tenemos interés en conocerlo y nos enteramos de lo que no hubiera sido posible con las prácticas predominantes en los medios comerciales e incluso en los medios oficiales. Lo que enfatizo es que los periodistas que trabajan aquí están extremadamente bien preparados. Les voy a dar un ejemplo nada más porque la conozco desde que era pequeñita y ahora es una gran persona, siempre lo ha sido, pero es una persona que merece un reconocimiento mayor del que ha tenido. Alejandra Shanik. Alejandra Shanik trabajó en el periódico Siglo XXI cuando ella tenía 21 años. Paulatinamente fue desarrollando investigaciones más allá del medio donde estaba. Es la ganadora del premio Pulitzer por una investigación sobre Walmart y actualmente está coordinando un proyecto que se llama Quinto Elemento Lab, Laboratorio Quinto Elemento, que también es impulsor de estas iniciativas, pero esa organización está financiada por la Fundación Soros,
que tiene que ver con Open Society y con otros organismos. Y sin embargo, en la actualidad están coordinados Quinto Elemento Lab y Conectas. Ella me contó la historia del dinero que personalmente obtuvo con el reportaje de Walmart. No lo podrían creer ustedes, en verdad. O sea, no estamos hablando de 2,000 pesos. Es algo que finalmente ella vive de otra cosa. Ella vive de editar, de dar clases, de a veces dar conferencias. No vive del periodismo. Y eso me lo dijo. Entendí que para hacer el periodismo que quiero, tendría que vivir de otra cosa. Bueno, yo creo que sí están haciendo escuela estos tipos de iniciativas, pero no nos damos cuenta. Solamente están participando los periodistas que ya tienen un alto nivel, que no están dispuestos a negociar sus principios, y los medios locales y las escuelas de periodismo deberían conocer estas iniciativas e impulsar el modelo de investigación periodística que hace Conectas, porque en verdad se trata de una lógica de ciencias sociales. Los medios, los grandes medios, se ven muy complacidos difundiendo grandes investigaciones que no hicieron, pero insisto, el propósito de estas non-profit, organizaciones sin fines de lucro, es contribuir en la revelación de los comportamientos equivocados de los gobiernos, del crimen, etcétera, y por lo tanto necesitan vivir de financiamiento en parte de las fundaciones, y están encontrando una manera mixta, pero no crean que funciona del todo, a través de dar capacitaciones, dar conferencias, dar capacitaciones, pero cada vez son menos las personas que quieren pagar por eso. Todo lo queremos gratis en Internet. Lo que sea es que como empresario, con una lógica comprometida, Carlos Eduardo Huertas ha hecho un enorme trabajo. Aquí tenemos un año más de dinero para el periodismo de investigación en América Latina, pero existe la posibilidad de que eso acabe. ¿Por qué? Porque yo no sé si Trump va a volver a ser presidente, y National Endowment of Democracy está financiando una parte importante en la actualidad de estos proyectos. ¿Cómo lo hacen los periodistas? Bueno, algunos periodistas dicen, aquí lo acabo de mencionar, para hacer periodismo de investigación tengo que vivir de otra cosa. Los más optimistas, y estoy simplificando, es que estamos venciendo las inercias, estamos entrando por atrás de los medios, no se dan cuenta, nos estamos metiendo a sus foros por la puerta trasera, pues les están regalando extraordinaria información. Los más pragmáticos y son muy inteligentes, no es trampa, es que, ok, entre los requisitos para el financiamiento es que debo hacer un reporte. En el reporte debo hablar de impacto, pues hablo de lo que ellos quieren, pero hago lo que necesita mi región. Ya terminamos. Aquí nada más les paso unas imágenes para que vean Panama Papers, para que vean algunos reportajes de otros países que tienen que ver con financiamiento. Si ustedes entran a la página de Conectas, está muy bien hecha, muy bien navegable. Hay información valiosísima. Llama la atención que no ponen la fecha de las publicaciones. Si ustedes entran a Conectas, no saben cuándo se publicó la salud en la ruta del canal. No entiendo muy bien eso, ¿por qué? Sí puede verse que la información es vigente a pesar de la fecha o no, pero si ustedes van al medio que publicó al mismo tiempo, o los medios que publicaron al mismo tiempo este reportaje, van a encontrar la fecha, y también a los reporteros. Voy a dejar de compartir la pantalla, ya no me acuerdo cómo se hace. A ver, déjenme ver si me pueden ayudar. ¿Dónde estoy? ¿Cómo dejo de compartir pantalla? A ver. Puede estar así, doctora, como quiera la vemos y como quiera la bueno, está bien. Entonces, gracias por aguantar. Ya vi dónde. Gracias por aguantar todo este tiempo. Espero que haya dejado alguna información de interés para ustedes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Elena Hernández Ramírez, por esta exposición. Realmente es un honor para nosotros en la Facultad de Ciencias de la Comunicación contar con su participación en este evento.
en esta conferencia del Seminario Transdisciplinario de Investigación de la Comunicación. Usted sabemos que es un referente de el periodismo de investigación en nuestro país y pues la verdad nos sentimos muy congratulados de poderla tener aquí. La verdad es que también causó muy buena impresión toda su exposición porque hemos recibido muchas preguntas y voy a permitir leer algunas de ellas para que por favor esto pues nos haga mire, tenemos más de 20 preguntas, entonces yo creo que unas 3 o 4 que nos dará tiempo, ¿verdad? Y las demás con todo gusto se las compartimos y ya si tiene usted oportunidad de contestar brevemente, pues será muy agradable esto para quienes Con hicieron mucho estas gusto las recibo y trataría de responder algo a quienes tuvieron la gentileza de preguntar. Claro, pues le quiero, en primer lugar, una de las preguntas primeras que se empezaron a hacer es, déjenme voy a elegir una por acá, dice, ¿cuál es la importancia del periodismo transfronterizo en países como un gobierno socialista como Venezuela o Corea del Norte? Bueno, yo creo que tiene mucha claridad quien plantea esta pregunta, porque si vamos a en qué consiste hacer reportajes de investigación colaborando con colegas de los países vecinos e incluso cruzando América Central, vamos a encontrar con que la información que no pueden obtener en países con mayor censura o con mayor control informativo, no voy a llamarles socialistas, ¿eh? No sabemos muy bien si el régimen puede nombrarse de otra manera, pero tienen características de mayor control de la información. Mucha información se puede obtener por fuera. Información de esos países se puede obtener a través de las redes. Y algo extraordinario es que hay especialistas como Crucinelli, que ustedes deben conocer, una periodista y profesora argentina, que hacen minería de datos. Son capaces de rastrear como si trabajaran para la CIA a través de Big Data. Son capaces de rastrear informaciones que llevan a lo que se nos está ocultando. De manera que es muy relevante poder enriquecer la mirada que tengan los ciudadanos de estas regiones con menos apertura informativa a la luz del trabajo que hacen colegas. Ha sucedido, ¿eh? Hay diferentes reportajes que abordan temas que podrían generar inseguridad para los periodistas de un país determinado. Y lo hacen cuidando que no sean afectados, pero develan ante el mundo problemáticas que afectan a ese país y a la región en su conjunto. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta por aquí de Diana Hernández es, ¿qué compromiso social asume el periodismo transfronterizo? Si tomamos el mejor concepto de periodismo transfronterizo, entendido como un periodismo que trata de develar las acciones erróneas, abusivas, rendición de cuentas de diferentes temas relacionados con una región, estamos viendo con claridad que es el espíritu ideal del periodismo, o sea, el periodismo al servicio de la sociedad. Insisto, normalmente es financiado sin esperar que regrese el dinero. Se invierte mucho dinero en este periodismo y la idea es que se conozca lo que sucede. No dije la verdad porque ustedes saben que eso también es cuestionable, pero que se develen redes de corrupción, que se muestren los datos que se han estado ocultando tanto, que se invite a otros periodistas y medios a participar. Yo creo que en el concepto que maneja Conectas es altamente comprometido, tiene una responsabilidad social y cuidado con el discurso de la responsabilidad social. Si se van a la historia, van a encontrar con que el discurso de la responsabilidad social es una justificación que la propia industria estadounidense del periodismo creó con los académicos de la Universidad de Chicago para poder evitar que el gobierno indagara en su forma de trabajo mercantil. Entonces surge el discurso de la responsabilidad social que hemos asumido como si fuera inherente al periodismo con interés social y público.
Muchas gracias, doctora. Otra pregunta más por acá. Se me hace muy interesante por un contexto nacional que estamos viviendo en este momento. Dice, ¿está bien que los medios se abstengan de publicar información que puede agravar un conflicto social? Yo creo que tendríamos que ejemplificar, porque la información periodística no tiene como fin intervenir o resolver problemas sociales de manera inmediata. El papel del periodismo es documentar, es vigilar, y las acciones, estoy simplificando, las acciones las deben tomar los ciudadanos y las instituciones que los ciudadanos deben cuestionar. Entonces, ¿qué tipo de información podría enfatizar un conflicto social? Lo más probable es que dependa de cómo es presentada la información, porque con ese argumento se podría censurar muchísima información que necesitamos para entender lo que está pasando. Y además, todos sabemos que los distintos medios a través de los que nos comunicamos tienen su tendencia, tienen su ideología, tienen sus patrones o financiadores, obedecen a sus intereses. Y no, los ciudadanos no vemos todos los medios. Entonces, normalmente nos exponemos a aquellos medios con los que estamos de acuerdo, a menos que nuestro papel sea el de analistas o que trabajemos para políticos y queremos usar de otra manera la información que estamos recibiendo. De manera que en la ideología profesional periodística, la verdad tiene que saberse. Muchos medios en otros momentos, voy a dar un ejemplo que creo que ustedes pueden situar, hicieron prácticas que para mí eran inaceptables bajo el pretexto o razón de la verdad tiene que saberse. Ejemplo, hace mucho en Canal 40, cuando estaba Ciro Gómez Leiva, publicaron a toda pantalla la cabeza cortada de una de las tantas personas que fueron decapitadas, como si fuera la nota roja y con insistencia. Y el argumento fue, la verdad tiene que saberse. Es decir, cómo muestras la información es importante. No necesitas mostrar el cadáver descuartizado de alguien para hablar de lo que está sucediendo en la lucha entre los cárteles y etcétera, lo que sabemos. Entonces, es difícil dar una respuesta justa a la pregunta, pero probablemente ejemplificando con algo que piense quien lo escribió, se podría llegar a algo más preciso. Muchas gracias, doctora. Una pregunta más, ya más relacionada a todo esto que nos comentas de Conectas. Sí. ¿Considera que el impacto precisamente de Conectas ha sido positivo para México? Y si es así, ¿de qué manera o en qué manera? Sí, sí lo considero, y yo quería llegar a mostrarles los nombres de los periodistas que actualmente trabajan en reportajes de profundidad con Conectas, que son, voy a nombrar algunos. Irving Huerta, les dice algo. Priscila Hernández Flores, que es de Jalisco y que ha sido editora en Conectas, y entre las ventajas es que durante 6 meses fue capacitada y ahora es capacitadora. Está Marcela Turati, está Alejandra Shanik, está Rubén Martín, de aquí de Jalisco. Están Rafael, déjenme, perdonen, se me olvidó el apellido, quien trabajó, todos los que trabajaron en el reportaje de Peña Nieto, con Carmen Aristegui, todos pertenecen también al hub de Conectas. Hay jóvenes como Kenia Velázquez, que es corresponsal a veces con Carmen Aristegui. Bueno, ¿en qué sentido es benéfico lo que está haciendo Conectas? Primero, está apoyando a periodistas que tienen una mirada del periodismo muy, muy alta, los está apoyando para formarse permanentemente. Formarse en periodismo de datos, en visualización, en cuestiones éticas, en cobertura de riesgo, en autoprotección, en todo lo que puedan imaginar que necesita
un periodista de primer mundo, con espíritu de responsabilidad social, de interés público, lo están recibiendo de manera gratuita. Esa es una. La otra, apoyan, cubren, protegen a periodistas mexicanos que están trabajando, Silver Mesa en Sinaloa, que están trabajando en temas muy peligrosos, los acompañan jurídicamente, editorialmente, y evitan que corran riesgos físicos. No es un organismo de protección de periodistas, pero siguen protocolos, ¿sí? Y además, lo de la formación permanente, cada vez que hay una innovación, no nada más tecnológica, sino en la forma de investigar para llegar a conectar las informaciones que develan lo que no nos imaginábamos, Panama Papers 2, están interviniendo asesores internacionales, nacionales, regionales, para capacitar a nuestros periodistas locales. Han ganado muchos premios. Periodistas mexicanos que han publicado trabajos con Conectas han ganado premios nacionales, internacionales, locales y reconocimientos. Ustedes saben que para los periodistas, a veces, los premios son una protección. A veces, ¿sí? Hemos visto que no siempre es así. Les permiten ser visibles. Un periodista que gana un Pulitzer ya no es cualquier periodista al que podemos desaparecer, ¿verdad? Está cobijado, cobijada. Entonces, en términos económicos, no. En términos económicos, quienes participan en estas investigaciones saben que no van a vivir por un salario, una beca que les dé la organización. Hasta ahora, hasta la convocatoria pasada, no había honorarios para los periodistas. En la última convocatoria, un cierto tipo de proyectos incluyó una cantidad para honorarios del propio periodista, pero normalmente lo que garantizan es que la investigación se lleve a cabo y por lo tanto, para quienes son apasionados por su profesión, lo aceptan y tienen un pie en un medio de comunicación o en diferentes siendo freelancers, pero hacen lo que quieren hacer. Es muy benéfico y el compromiso del fundador con América Latina y con México en particular es muy alto. Sí, sí me parece muy benéfico. Pues muchas gracias, doctora. Y si le parece bien, vamos a cerrar con esta última pregunta. Y la elijo porque también da un buen remate a esta conferencia tan interesante que nos ha expuesto sobre el periodismo y Conectas. Entonces, en su opinión, ¿qué recursos considera que le faltan a México para apoyar de mejor manera a los periodistas mexicanos? Y le hago esta pregunta también porque pues gran parte de nuestro alumnado en licenciatura, ¿no? Y pues estudian periodismo, se van a dedicar al periodismo, posteriormente pasan al posgrado y estudian la maestría en ciencias de la comunicación. Creemos que todas esas cuestiones de comunicación social y demás pues son importantes. Entonces, pues es interesante que alguien que ha investigado por tantos años y ha estado trabajando de cerca con tantos periodistas de renombre como usted, pues, ¿cómo ve estos apoyos? Voy a tratar de dar una mirada. Es una pregunta amplia, muy valiosa. Voy a tratar de dar algunas informaciones. Bueno, voy a empezar refiriéndome a un estudio previo del que tengo mucha información, pero me hace falta cerrar, que llamé Periodistas sin Poder, en el que planteo el discurso público y el discurso privado de periodistas en la región de Jalisco, los mejores periodistas de la región de Jalisco, que manifiestan públicamente lo que no sucedía hasta hace unos 5 años: desesperación, desánimo, frustración, tristeza, porque no son valorados, tienen la mayor capacitación, tienen el compromiso más alto con el periodismo y no los contratan.
los expulsan de los medios tradicionales. Los medios tradicionales, en parte por la crisis del modelo de financiamiento, en parte, han despedido a sus mejores periodistas y están trabajando con el mínimo de recursos humanos. Y si con un sueldo de 20,000 pesos, que les parecía muy alto, pueden pagar a 2 periodistas jóvenes, eso es lo que van a hacer y es lo que han hecho. Entonces, no quiero desanimarlos, pero sí quiero alertarlas. ¿Qué le falta a México para apoyar a sus periodistas? Esa pregunta amplia que dices tú. Son muchos factores los que influyen en el tipo de periodismo que tenemos. Vamos empezando por el que menos vemos, la ciudadanía. La ciudadanía no apoya al periodismo. Estamos hablando en general. En toda la historia de los medios impresos mexicanos, antes de la digitalización, antes de la explosión del periodismo y del resquebrajamiento del modelo periodístico, nunca se pudo documentar que más del 10% de los mexicanos comprara periódicos. 10% era mucho. Y pueden preguntarle al doctor Raúl Trejo. Nunca fue más. De ahí para abajo. Entonces, si estamos hablando que antes de que dejaran de comprar periódicos por la internet no era el 10%, ¿qué pasa ahora? Sabemos que muchas personas, aunque recibieran el diario gratis en línea, se van a Facebook o se van a sus redes sociodigitales porque ahí reciben la información, pongo comillas, a información. Es una forma de periodismo a la carta. Los algoritmos deciden lo que vas a ver. Te van a mandar lo que tú quieres ver. Entonces, bueno, ciudadanos tienen una parte muy importante porque no consumen periodismo, porque no exigen a los medios el periodismo que se necesita, pero porque tampoco participan en la vida social. Es muy cómodo aceptar el paternalismo y ser hipócritas, ¿verdad? Que lo haga mi mamá y que lo haga mi papá. O al que toque, pero al cabo uno menos no es nadie. Sí, es mucho. Entonces, los ciudadanos no participan, esa es una. La otra, las empresas periodísticas. En este estudio sobre el discurso público y privado de periodistas con respecto a cómo viven precisamente la crisis estructural del periodismo, lo que me encontré, seguramente lo sabemos o lo saben todos, pero es que ven como mayor agresor a los empresarios que a los narcos. No estoy haciendo estadísticas comparativas así, pero estamos hablando en el entorno de Jalisco, no tenemos cifras de periodistas asesinados. Tenemos cifras de periodistas despedidos, menospreciados, ignorados, completamente ignorados, por mejores que sean. Entonces, la violencia corporativa de los medios contra sus propios periodistas es muy importante para entender el periodismo que tenemos. Y esto no solo ocurre en Jalisco. ¿Qué más? Las grandes corporaciones de medios. Bueno, ya la cuestión del régimen de propiedad y de los capitales asociados y de los empresarios atrás de los medios es un tema muy amplio que no manejo. Tengo ideas, pero no suficiente información. Pero sí sabemos que las grandes cadenas televisivas, los grandes grupos periodísticos que ahora son multimedia, tienen intereses más allá del periodismo. Y funciona muy bien para ellos la industria de sus mercancías sin tener periodistas que vayan a fondo. De alguna manera hacen circular o la publicidad o los convenios con el gobierno que estamos teniendo ahorita, mucha reacción de medios porque ya no hay convenios o no como antes. Entonces, tenemos problemas estructurales en el financiamiento de los medios, en el comportamiento de los ciudadanos para darle el valor al periodismo en relación al tipo de democracia que queremos. Tenemos una forma de periodismo empresarial muy mezquina. Sí hay de todo, pero lo que predomina
es que no es el periodismo lo que más importa a las empresas periodísticas. Solo son unas pinceladas de brocha gorda, pero nos falta bastante como sociedad para que, entre otras grandes prácticas, el periodismo pueda ser como lo necesitamos. Pues muchísimas gracias, doctora María Elena, por toda esta exposición. Interesantísimo el tema. De verdad, a nombre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la doctora Montserrat Arango, coordinadora de nuestra facultad, de la doctora Leticia Hernández, subdirectora de estudios de posgrado, también del doctor Francisco, a quien agradecemos haya extendido esta invitación a participar con usted, el doctor Francisco Martínez, quien es nuestro coordinador general de posgrado. Y pues le agradecemos muchísimo este tiempo, el tiempo que también se tomó para preparar esta exposición tan interesante. Y le vamos a hacer llegar más adelante un reconocimiento vía digital y esperamos después, cuando sea posible, que esta pandemia nos lo permita, tenerla de visita físicamente por nuestra facultad en la universidad aquí en Monterrey. Será un gusto recibirla, seguir aprendiendo más sobre el periodismo, un periodismo serio, un periodismo de, pues realmente como usted lo ha tratado, de investigación y que ayude en un momento dado a resolver problemáticas sociales y en general pues al desarrollo de nuestro país y a una mejor calidad de vida para todos en el mundo. Doctora María, le reitero muchísimas gracias y a todos los que nos acompañaron también muchas gracias. Nos esperamos el próximo mes en otro seminario transdisciplinario más. El día 17 de noviembre va a ser la fecha del próximo seminario y pues que tengan todos muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego. Gracias a todos, muchas gracias. El placer es mío. Y con gusto voy. Me gusta mucho Monterrey. Gracias. Hasta luego. ¿Me espero o colgamos?